Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Hola Venezuela, muy buenos días, ¿cómo están? Así arrancamos su programa Café en la Mañana con esta actividad que ha encabezado el jefe de Estado, que tiene que ver con el reconocimiento, ese espaldarazo y esa ratificación de apoyo que ha dado el jefe de Estado al sector de la cultura. El día de ayer con la entrega de un merecido reconocimiento, acto llevado a cabo en el Palacio de Miraflores. Hoy martes 14, por cierto, hablando de cultura, de idiosincrasia, hoy 14 de enero, cuando se celebra y se está llevando a cabo en este momento ya es la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto. Procesión mariana, señor Caballero, que es una de las más grandes en América Latina. Esa se equipara a América Latina y al mundo. Esta procesión de la Divina Pastora se equipara con la de la Virgen de Guadalupe en México y también con la de la Virgen de Fátima en Portugal. Es una de las devociones marianas más grandes en todo el mundo y se vive y se evidencia aquí en nuestro país, en Venezuela, y eso se está llevando a cabo a esta hora en Barquisimeto, en el estado Lara. De eso vamos a estar hablando más adelante, pero sí, tal cual como usted lo decía, señor Caballero, y como lo presentábamos en las imágenes, vemos allí lo que es esta reivindicación nuevamente que se le hace a los cultores de nuestra patria, a los artistas venezolanos que día a día, desde su trinchera, aportan su granito de arena por un mejor país, para enaltecer la idiosincrasia, las cosas positivas de Venezuela. Bueno, ayer se evidenció eso, homenajeando y rindiendo un justo homenaje a estos cultores, cultoras, artistas plásticos, artistas, fotógrafos de nuestro país. Bueno, eso se vio el día de ayer, estuvo encabezada esta actividad por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ahí vemos algunas de las imágenes y donde el jefe de Estado ha resaltado, ratificado la necesidad, la importancia que tiene de seguir avanzando en el fortalecimiento de nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra historia y sobre todo la defensa de nuestro país. Hay una nota que recoge en este caso también YKE Mundial en su versión digital que vamos a... El portal de la Casa Venezolana de Televisión. Vamos a verlo. Dice así: Premios a Cultores del País es señal auspiciosa del primer acto de gobierno 2025-2031. No es casual que mi primer acto de gobierno del periodo 2025-2031 sea con la cultura nacional, con este poderoso movimiento cultural. Primer acto de gobierno, y eso marca todo, porque si se pega adelante, pega varias veces, expresó el lunes el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, a propósito de la entrega de los premios de la cultura 2023-2024 a destacados cultores y cultoras que ahora sí son considerados por su valor en lo que llamó la Venezuela presente. Es auspicioso porque la cultura lo es todo, es la expresión de lo que somos, seres humanos en primer lugar, seres sociales, y es la expresión de seres individuales, creativos, sensibles. Expresó en sus primeras palabras para saludar y reconocer a los galardonados en sus diversas menciones durante la ceremonia oficial del Día del Artista Nacional en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Nuestra cultura es extraordinaria, única y maravillosa, no se compara con nada. Le da 3 patadas a quienes pretenden creer en la cultura de la decadencia occidental del norte, manifestó, y advirtió que los artistas nacionales dan una batalla que implica una altísima conciencia y una altísima capacidad creativa. Y ustedes han sido hacedores del rescate de nuestra diversidad, han rescatado en sus investigaciones cada ritmo, letra, significado, ejemplarizó al denunciar que estos cultores en el siglo pasado eran invisibles, abandonados y olvidados, destacó el jefe de Estado durante esta actividad tan bonita desarrollada el día de ayer.
Y comentarles a ustedes, bueno, durante sus palabras, el jefe de Estado destacó la importancia de luchar contra los antivalores, contra el coloniaje cultural que se impuso por muchísimos años y ahora avanzando en el rescate de nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres, de lo venezolano, de nuestro americano. Vamos a escuchar parte de lo que ha dicho durante esta actividad, reconocimiento a los cultores y culturas de nuestro país. Si desculturizas y nos quitan la memoria cultural, nos quitan los cantos, los bailes, la poesía y la conciencia de lo que somos en 500 años de lucha, es más fácil transculturizarnos, que es cambiarnos el chip y ponernos, como quieren los mods, un chip que piense y sienta por todos. Entonces, estos procesos siempre deben tener como dos componentes. Y aprendí que es una combinación de esfuerzos, así como es el pulso. Esto es un doble proceso. Resistir a los antivalores, a la decadencia cultural del imperio occidental del norte, resistir, 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 lleno de colores, lleno de fuerza y energía, y avanzar en la construcción de lo nuevo, avanzar en una gran revolución cultural, espiritual, que desde las raíces venezolanas permita colocar a la sociedad venezolana en las puertas de una nueva modernidad, de armonía profundamente humana, de una nueva sociedad. El pulso, resistir y avanzar. Bueno, ahí está. Bueno, así lo decía, ¿no? El jefe de Estado venezolano. Y vamos a pasar ahora a revisar cuáles fueron esos galardonados el día de ayer, y así lo ha reflejado el portal de Últimas Noticias. Fíjense, dice así en su nota, destaca lo siguiente: Maduro entrega Premio Nacional de Cultura 2023-2024. Y vamos a pasar a darle lectura a los galardonados por los premios en sus diferentes categorías. Fíjense, en Cultura Popular, Rafael Enrique Salazar Romero. En Literatura, Antonio Trujillo. En Humanidades, Ali Enrique López Borges. En Música, José Antonio Toñito Naranjo. En Artes Circenses, Darwin Nicky García. En Saberes Tradicionales hay 2 premios, a Giancarla Brancaleón y a Julieta Hernández Postmortem. En Artesanía, a Fidelina Manso y a Olga Reyes también Postmortem. En la Danza, a Flor Auristela Poy Márquez Hugueto y a Fanny Montiel también en Postmortem. En el teatro tenemos a Guillermo José Díaz Mejía Yuma. En Artes Plásticas, a Joel Pacheco. En Arquitectura, a Domingo Acosta González. En Fotografía, a José Alberto Ochoa. Y en el Cine, a José Yaco y a Nancy de Miranda Postmortem. Artistas en mención honorífica tenemos a Elpidio Bullón, a Pedro Guaraña Riera, a Noel Hipocaterra, a José Marcial Ramos Guedes, a Cristóbal Jiménez, a Daniel Enrique Gil Rosado, a Enrique Martínez, a Hernán Marín, a Eduardo Martínez, a Jesús Cordero, a José Chachata Guerra, a Eleazar Molina Molina, a Enrique Hernández de Jesús, a José Miguel Méndez Crespo, a Pedro Durán, a María Yolanda Medina, a Edgar Álvarez Estrada, a Alexis Mujica, Carlos Bolívar y Blanca Sánchez. En Glorias Artísticas destacan los siguientes nombres: Mario Díaz, Omaira Gutiérrez, Ivo Augusto Díaz Barroso, Carlos Piñero, José Cheo Linares, Biela da Costa, Oscar de Jesús, Dilia Guaycarán, Soraya Sams, Jesús Sevellano, Cecilia Todd, Lilia Vera, Sandra Rodríguez, José Montecano, José Antonio Dávila, Antonia Azuaje, Jorge Arteaga, Perucho Aguirre, Teatro Negro de Barlovento, el Sistema de Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles Simón Bolívar, Los Tres Tristes Tigres, Los Cañoneros y la agrupación Parranda La Flor de Cojedes. Esos fueron los homenajeados y galardonados, señor Caballero, el día de ayer por parte del jefe de Estado venezolano. Y también destacar, mientras ahí pasábamos revista a los galardonados, los reconocidos en este Premio Nacional de Cultura, lo que hace solo algunos días el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, destacaba, ¿no?, avanzando rumbo al Consejo de la Cultura y la Comunicación. Esto lo decía en el marco del Festival Mundial Antifascista.
hablaba de la importancia de este proceso. Vamos a presentarles a ustedes lo que justamente escribía a través de su cuenta en la red social Instagram. Decía así: en el desarrollo de la reunión de cultores y cultoras Alba TCP rumbo al Consejo de Cultura y Comunicación en el marco del Festival Mundial Antifascista. Vamos a ver el video. Pero estos modos de comunicación tienen un efecto tremendo en todos los planos, en todos los ámbitos. La discusión aquella de si el medio es el mensaje. Hoy día vivimos en una inmediatez inducida que te convierte en caduco lo que hace media hora era viral. Y las aspiraciones de las nuevas generaciones más influidas por las comunicaciones contemporáneas son también así de corto plazo. ¿Cuál es la motivación de un joven hoy para cursar una carrera universitaria de años frente al éxito fácil que promete la monetización de contenidos absolutamente banales e intrascendentes? ¿Cuál es la huella cultural que eso va a dejar en las futuras generaciones? Por eso saludo e insisto en reconocer el empeño de Jorge Arriaza en darle sentido, estructura, estabilidad a este Consejo Cultural del Alba, porque aquí es que nosotros podemos construir en una dimensión mucho más amplia que las parroquias en las que vivimos, haciendo una analogía entre nuestros pequeños países y el mundo inmenso. Es un full. Bien, escuchaban ustedes allí entonces lo que tiene que ver y ahí se evidencia, señor Caballero, la importancia que siempre la Revolución Bolivariana le ha dado al tema de la cultura, de la idiosincrasia, de volver a nuestras raíces, a nuestros valores, y veían allí este encuentro que se sostuvo hace algunos días a propósito de este Congreso Antifascista y el acompañamiento que le da la cultura en Venezuela y también se extiende al resto del mundo. Bueno, se evidenció el día de ayer también con este premio tan merecido y siempre el acompañamiento que le hace el gobierno bolivariano a la cultura. Recientemente, recordemos que el año pasado fue puesta en práctica la gran misión Viva Venezuela, donde se le da y se reivindica a los cultores, a los artistas de nuestra patria. Vamos también ahora a revisar en este contexto lo que plantea y lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre este tema de la cultura, este hecho tan importante. Fíjense, el artículo 99 de la Constitución plantea que los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. Se reconoce la autonomía de la administración cultural pública en los términos que establezca la ley. El Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la nación. Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la nación son inalienables, imprescriptibles e embargables. La ley establecerá las penas y sanciones para los daños causados a estos bienes. Esto lo destaca y señalo el artículo 99 de la Constitución. Así es, esto es muy importante. Ahora bien, si uno se pone a analizar, señor Caballero, todo lo que ha sido el tema de la cultura, del análisis de la industria, ¿no? Del cine, de la televisión, de las muestras o de las escenografías, todo lo que tiene que ver en materia cultural, uno sabe, está consciente cuál es el papel que ha jugado este tema de la industria cultural para el tema de la globalización y de qué manera se pretende a través de la cultura, de la transculturización, adoptar culturas que no son nuestras o hacer que uno adopte culturas que no son nuestras. El tema, se avalan en el tema de la globalización, ¿no? Que estamos en un país globalizado y como estamos en un país globalizado podemos adoptar culturas que no nos pertenecen o doctrinas que no nos pertenecen. Bueno, así, y eso tenemos que verlo siempre. Hasta en la industria del entretenimiento es usada como un mecanismo de control. Es muy importante. Y así lo aseveran dos estudiosos en la materia, ya lo vamos a presentar, y tienen que ver con Theodor Adorno y Max Honigmer. Ellos hablan de la industria cultural, señor Caballero. Así es, fíjense ustedes dónde se destaca entre estos aspectos Theodor Adorno y Max Honigmer de la Escuela de Frankfurt, que han sostenido que la cultura producida industrialmente puede ser usada para privar a las personas de su imaginación y se apodera de su capacidad de pensar. La industria cultural entrega los bienes de modo que a las personas
solo les queda la tarea de consumirlos. Miren qué interesante ahorita, sobre todo en el contexto de lo que está pasando con las redes sociales. En la actualidad, la industria de Hollywood vende el modelo de vida norteamericano como superior al resto de la humanidad, atentando contra la cultura, la historia y la idiosincrasia de los pueblos del mundo. Esto es interesante, porque sobre todo en un tiempo en el cual no nos negamos a la globalización, no nos negamos al mundo de las redes sociales, pero también hay que hacerlo teniendo presente y en defensa de nuestros valores, nuestra idiosincrasia y lo que somos, ¿no? Nuestras raíces. No, y está consciente de la verdad. Uno ve, ¿no? Y por eso es que uno tiene que tener mucha conciencia. Incluso hasta en el tema del entretenimiento nos quieren imponer culturas, nos quieren imponer pensamientos, nos quieren imponer cómo debemos pensar, hacer y quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Siempre. Uno ve una película de Hollywood, uno ve una película estadounidense y siempre los buenos son ellos. ¿Y los malos quiénes son, señor Caballero? Uno se pone a analizar unas películas de de violencia. No, ellos siempre ganan. Además que los malos siempre terminan siendo los países. Uno ve y dice, no, lo que pasa es que los malos son Irán, Rusia, China. Eso ocurre. Eso uno lo ve el día a día. Uno ve las películas estadounidenses y uno dice, caramba, mira, ¿ves? Hasta aquí está inmerso. Y no solamente el tema de los buenos y los malos, también el tema de la LGTBI, que también está inmerso en las redes sociales ahora y está inmerso también en el tema de la transculturización. Todas esas acciones que ellos quieren imponer o que las grandes potencias o los dueños de los medios de comunicación o los dueños o los que tienen plata, de los que manejan las grandes masas quieren imponer, lo meten en el mundo del entretenimiento, en la cultura. Por eso es que se hace tan importante y se ha creado este movimiento de la gran misión Venezuela Nuestra, Viva Venezuela, para demostrar e imponer nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, lo nuestro, que tenemos que estar bien claros que es importante mantenerlo y hacerlo pasar de generación en generación. Eso es lo importante de esto. Bueno, y por eso justamente es que Estados Unidos está tan interesado y tan importante para ellos es mantener el control de lo que aquí usted está pensando a través de las redes sociales, el tema de los algoritmos y todo eso que está alrededor de las redes sociales. Miren, vamos a revisar ahora noticias en el mundo 2.0, tan importante esta que también hay que comentarles, que ya hacíamos referencia a la partida física, lamentablemente, del ex vicepresidente, ex constituyente, ex fiscal Isaías Rodríguez. El día de ayer se realizó lo que fueron los actos, ¿no? En la capilla ardiente en la Asamblea Nacional, y estuvo el presidente de la República, Nicolás Maduro, también el día de ayer, y hay una publicación. Fíjense, destaca lo siguiente: reitero de manera sentida las condolencias de todas las autoridades del Estado venezolano, pero en especial las condolencias del pueblo noble de Venezuela, que siempre ha reconocido a Isaías Rodríguez como uno de sus mejores hijos. Isaías, sé que estás en la vida eterna, que te harás inmortal, y sé que donde me veas y escuches, seguirás con nosotros en batallas de la misma forma brillante, humana y sensible como te conocimos. Entregué a condecoración post-mortem, Orden de los Libertadores y Libertadoras de Venezuela y la réplica del sable victorioso de la batalla de Carabobo a la familia de nuestro hermano, amigo y camarada, el doctor Isaías Rodríguez. Honor y gloria hasta la victoria siempre. Y ven ustedes allí imágenes que dan cuenta del acompañamiento que hizo el jefe de Estado el día de ayer en esta capilla ardiente que se desarrolló desde la Asamblea Nacional. Estuvo acompañado por todo el alto mando militar, también todo el gabinete ministerial, amigos diputados y amigos de la familia de Isaías Rodríguez. Yo lo recuerdo, mira, bueno, nosotros en esta vida, en este transitar tantos años que tenemos aquí, señor Caballero, yo tuve la oportunidad, muchas oportunidades tuve de entrevistarlo, pero una de ellas que recuerdo fue cuando el asesinato de Danilo Anderson, que se le llevó a cabo una capilla ardiente a Danilo Anderson en el Ministerio Público. Él estuvo allá al frente acompañando al comandante Chávez, él estuvo allí y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo allí y él estaba muy conmovido, ¿no?, por la situación que se estaba presentando. Entonces siempre él estuvo al frente de las causas justas, siempre estuvo allí. Y en mi caso lo recuerdo porque también se me olvidaba, él fue embajador de Venezuela en España. Y uno de los últimos cargos. Ahí estuvo el comandante Chávez en una visita a España, a Madrid, en esa oportunidad, y él era embajador. Bueno, ahí estuvo siempre la misión, en España, sí. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Bueno, honor y gloria. Acá, honor y gloria, y saludo, un compromiso también, una solidaridad con todos sus seres queridos, ¿no?, familiares. Así es, amigos, miren, fíjense, 11:20 minutos de la mañana y vamos a presentarles de inmediato a ustedes otra información importante que se va a estar desarrollando hoy en la Asamblea Nacional. Es una comunicación que ha enviado la Asamblea Nacional. Tenemos allí la imagen para presentárselas a ustedes. Nos queda una publicación del presidente sobre este caso de... Sí, el comunicado, exacto. Aquí está el comunicado, que dice de la siguiente manera:
El Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela convoca a todas las organizaciones y partidos políticos que cuenten o no con representación ante la Asamblea Nacional, con especial énfasis en los 4 gobernadores de la oposición, a una reunión este martes 14 de enero a las 11:30 de la mañana en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, con la Comisión Especial para la Revisión de las Normas y Leyes sobre los Procesos Electorales y los Partidos Políticos, con el fin de elaborar en conjunto el cronograma electoral para los comicios de gobernadores, alcaldes, consejos municipales, consejos legislativos y Asamblea Nacional previstos para el año 2025 con base a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas, 18 de enero del año 2025, Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Esto es una reunión que se va a estar desarrollando en tan solo minutos. La convocatoria está prevista para las 11:30 de la mañana. Fíjense allí, lo ha destacado el doctor Jorge Rodríguez, una comunicación emitida por la Asamblea Nacional, donde se van a estar evaluando todos los que hacen vida política en nuestro país. Están cordialmente invitados a esta. ¿Para qué? Para evaluar lo que va a ser este cronograma, señores caballeros, de cara a estas elecciones que se tienen previsto se desarrollen en este año 2025, alcaldías, gobernaciones, Asamblea Nacional, legislativo. Sí, diputados legislativos, concejales también. Concejales, correcto. Hay que comentar ahí también que va a ser muy interesante, tomando en cuenta que el presidente, y lo ha reafirmado recientemente, la propuesta de reforma constitucional. Quizás allí hay aspectos importantes, sobre todo relativos, ¿no?, a lo que es el motivo de la convocatoria, la modificación de las normas y leyes electorales. Así que bueno, y también tenemos y adicional a eso, también tenemos la propuesta de orden del día. Eso se tiene previsto que se lleve a cabo hoy en la Asamblea Nacional a las 11:30 de la mañana. Pero también está la orden del día de hoy. La tenemos allí por parte de la Asamblea, porque la Asamblea Nacional no para, señor Caballero. Fíjense, punto número 1. Proyecto de acuerdo mediante el cual se conocen o se conceden los honores del Panteón Nacional al educador, filósofo de la educación, abogado, político, poeta y crítico libertario Luis Beltrán Prieto Figueroa, de conformidad con lo consagrado en el artículo 187, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y como segundo punto... Sí, como segundo punto igualmente está contemplado en esta sesión para el día de hoy, pautada para las 2:30, el proyecto de acuerdo por el cambio de paisaje del abogado, poeta, defensor de los trabajadores, leal y consecuente de las causas justas del pueblo, doctor Julián Isaías Rodríguez Díaz, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional. La misiva la firma María Alejandra Hernández, secretaria de la Asamblea Nacional. Bueno, va a haber movimiento hoy dentro del Parlamento venezolano. Vamos a estar entonces bien atentos a estas actividades que se van a estar desarrollando el día de hoy. Son dos actividades. Una, lo que tiene que ver con la sesión ordinaria del Parlamento, y la otra con este encuentro de todos los partidos políticos que hacen vida en nuestro país para seguir avanzando en lo que tiene que ver con la modificación de las leyes de cara a todos estos procesos electorales que se vienen en este año 2025. 11:23, señor Caballo. Vamos a la pausa. Antes presentamos a nuestro invitado Juan Carlos Tanu, presidente de la Asociación de Colombianos y Colombianas. Va a salir por aquí. Aquí ya salió. Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, muchos temas que tocar. Bueno, se está avanzando un año importante, 2025, la reactivación, el fortalecimiento de los temas económicos y también el tema de la relación tan importante entre Venezuela y Colombia, de presidente a presidente. Así es, que está pasando allí. Además que el día de ayer se dictaron órdenes de aprehensión, se hacen llamados desde Colombia para la invasión militar en nuestro país. Bueno, eso y más. Vamos a estar conversando con nuestro invitado. 11:23 minutos de la mañana. Pausa cortica, no se aparte ya. Y este Ministerio Público no va a aceptar que se cometan ni faltas ni delitos menos graves o, como los que voy a reseñar, llamados a intervenciones militares por parte de personeros extranjeros y lacayos nacionales que se suman a esa vocifería, a esa delirante y nueva acción de querer bañar de sangre en nuestro país. Me estoy refiriendo de manera concreta a las declaraciones de un enemigo acérrimo, de un envidioso, de un enfermo, sin duda, un enfermo mental, como lo es Álvaro Uribe, quien el 11 de enero lanzó este criminal un llamado a una intervención militar extranjera en Venezuela. Y dice este fantoche, este asesino serial,
reconocido en el mundo como un asesino que solamente en una investigación preliminar se determinó que mató a 7.000 ciudadanos inocentes y que luego los quiso colocar como si fuesen guerrilleros muertos en combate a través de los llamados falsos positivos. Hizo de Colombia un cementerio y hemos solicitado una orden de aprehensión en contra del prófugo de la justicia, reincidente en acciones criminales, Leopoldo López. Y al mismo tiempo estamos tramitando una solicitud de alerta roja ante Interpol por los delitos de instigación o instigar a acciones armadas contra la República. Eso está previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica. Bueno, ahí está el fiscal general de la República, Tarek William Sass, dando cuenta, ¿no?, de lo que ha sido esta situación muy compleja y delicada de este sector de la extrema derecha. Álvaro Uribe, lo mismo, el mismo libreto, Álvaro Uribe, así como también Iván Duque. Vamos a revisar ahora porque hay un gráfico que ha preparado el equipo de producción que da cuenta un poco acerca de lo que ha sido la violencia en Colombia, ¿no? Y vamos, si nos remontamos a 1986, el gobierno de Virgilio Barco, ahí estamos hablando de víctimas de conflicto armado. 193.608 personas. Fíjate, con César Gaviria, del año 90 al 94, 294.212. Igualmente, si vemos el gobierno de Néstor Samper, en el año 94-98, 860.144 víctimas. Ahí vemos cómo va en ascenso el tema de las víctimas producto del conflicto armado. Y vemos con Andrés Pastrana, 98 al 2002, 2.453.628 víctimas. ¿Y cómo se siguió creciendo? Álvaro Uribe, el papá de los falsos positivos, 3.374.270 personas. Y después una disminución con Juan Manuel Santos del año 2010 al 2016, por cierto, ahí estaba el comandante Chávez, el primer mandato, o los primeros tiempos, de 1.149.175. ¿Qué se evidencia allí, señor Caballero? Fíjense cómo fue el aumento y la crecida que tuvo el número de víctimas con el señor Álvaro Uribe Vélez. Pero esta situación que ustedes ven ahí en el gráfico nos las va a poner más en contexto nuestro invitado, pero vamos a comentar. Esto era el resultado o las víctimas del conflicto armado en Colombia. Pero aquí en Venezuela, ¿cuál ha sido la afectación que ha tenido nuestro país en los últimos tiempos y cuál ha sido esta arremetida que hemos tenido producto de la derecha colombiana del año 2002 para acá? Mira, ahí se la presentamos. Sí, ahí fíjense ustedes, en el año 2002 Colombia concede asilo a Pedro Carmona Estanga. ¿Le suena ese nombre? El expresidente de la Patronal Fede Cámaras, quien dio un golpe de Estado al comandante Hugo Chávez, año 2002. Mira, esto lo comentábamos el día de ayer y tiene que ver con lo que se evidenció en el año 2004, donde se descubrió un contingente de más de 150 paramilitares colombianos en una finca ubicada en el Atí, en el estado Miranda. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Asesinar al comandante Hugo Chávez y crear sus obras. Ese gobierno, en ese año, ¿era el gobierno de quién? De Álvaro Uribe Vélez. Eso fue en la finca del hermano de María Conchita. De María Conchita. Por cierto. Alonso. Robert Alonso. En el año 2009, por decisión de Álvaro Uribe, de permitir a Estados Unidos 7 bases militares norteamericanas, el comandante Chávez decide congelar las relaciones bilaterales con el vecino país. Mira, fíjate, se pone ruda la relación entre Colombia y Venezuela en el año 2010, donde Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Colombia luego de que el gobierno de Uribe lo acusara sin pruebas durante una reunión de la OEA de dar refugio a miembros de la FARC y del ELN, algo que Chávez negó y que nunca, por cierto, se presentaron pruebas por parte del gobierno de Colombia ante esta situación que presentaron ante las naciones, ante la OEA. Y también se destaca que en el año 2012 Uribe explicó, ¿no? Ahí hablaba de esa amenaza de invasión. Uribe dijo que le faltó tiempo para una intervención militar contra Venezuela, a lo que el comandante Hugo Chávez, lo comentábamos ayer, le respondió, no le faltó tiempo, le dijo, le faltaron cojones. Esto fue en el año 2012. Fíjate, en el 2017, tras la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, Juan Manuel Santos afirma que es el fin de la democracia en Venezuela. En el año 2019, sí, ahí también se siguen metiendo en los asuntos internos de Venezuela, ¿no? Se seguían metiendo. Ahí, en el año 2019, el presidente de Colombia, Iván Duque, reconoce al autoproclamado Guaidó, imagínense, como mandatario. Por cierto, este también anda montado en el tema de la invasión.
En el 2019 también Guaidó organizó el apoyo a Estados Unidos y al gobierno de Colombia una operación para entrar por la fuerza. ¿Se acuerdan? Lo que llamaron que hicieron el concierto, la ayuda humanitaria, que fue un fraude, por cierto, también, que lo que hicieron fue robarse los reales. Bueno, ahí también estuvo presente el gobierno de la derecha colombiana. Estuvo allí en el año 2019 con Guaidó. En el año 2020, el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos y al gobierno de Colombia de organizar la Operación Gedeón, el desembarco de unas decenas de mercenarios entrenados en Colombia, organizados por un ex boina verde estadounidense, con el fin de generar caos y violencia en el país. Recordemos también lo que pasó en la frontera, ¿no? Aquel funesto concierto en Cúcuta, todo lo que se generó a partir de eso, la plata que se chulearon y le robaron a un poco de gente en Estados Unidos también, contribuyentes, al propio Don Omar, el cantante, un desastre. ¿Cuál es la constante de esto? Que lo evidenciamos aquí, la presencia de la ultraderecha colombiana en los asuntos, o pretender inmiscuirse en los asuntos internos de nuestro país y tratar o pretender crear desestabilización. Somos pueblos hermanos, pero la derecha siempre ha hecho de las suyas en Colombia para tratar de eliminar la revolución bolivariana, y de esto nos va a hablar Juan Carlos Tano, él es director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Nuevamente se evidencia, y lo mostraba el día de ayer el fiscal general de la República, otra evidencia más donde la derecha colombiana está allí presente para tratar de derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias por la invitación, primero que todo. Yo creo que hay que caracterizar muy claramente lo que significa Venezuela para la política interna de la oligarquía colombiana. Y es que Venezuela es de interés nacional, es decir, es un tema interno y no es internacional. ¿Por qué? Sin duda alguna esta curva ha producido desde 1985 víctimas del conflicto colombiano, pero quien los ha paliado en este último cuarto de siglo ha sido Venezuela, que es donde hemos señalado, es mucho más cerca, mucho más barato venir a refugiarse, venir a protegerse, que salir buscando Bogotá, por decir algo, o la capital, Medellín o Barranquilla, que son las grandes capitales donde se concentra la mayor masa de población víctima del conflicto colombiano. Entonces, como Venezuela es de concepto de tema de interés nacional, no internacional, la oligarquía juega sin duda alguna que los efectos de esa guerra tengan efecto en una extensión geográfica venezolana, porque ha sido la guerra la que los ha mantenido en el poder. Si usted revisa las cifras que veíamos aquí en el gráfico del expresidente Álvaro Uribe, sobre 3 millones, y la baja en relación al presidente Juan Manuel Santos, allí en el 2016 se firmó un gran acuerdo con la otrora guerrilla de la FARC. Muy poco reconocimiento a todos los esfuerzos que se hicieron desde Venezuela para que la FARC entendiera que el camino de las armas no era el camino para construir una hegemonía en la gobernanza o incluso para llegar a ser poder. Sin embargo, con todo y eso, el mérito de la paz en Colombia prima por encima de los intereses, y Venezuela ha seguido expresando el sentir de que Colombia se reconcilie. Ahora, no es fácil expresarlo, coadyuvar, generar y permitir que el espacio geográfico se utilice para el diálogo, para entender además que el conflicto debe terminar. Ahora, debe terminar siempre y cuando no ocurra en el mismo marco del 2016, que se firmaron los acuerdos y que el gobierno del presidente Duque los volvió trizas, pero además esperando la oportunidad de que apareciera el macondiano de Juan Guaidó y asumir como tal la política de la oposición desde el territorio colombiano. Ese ha sido, sin duda, el accionar de la derecha colombiana, de la ultraderecha, de los factores que tuvieron que construir ejércitos privados como el paramilitarismo, acolitarlo y luego exportarlo. Lo que veíamos en la pantalla frente a la participación del paramilitarismo en la vida, en la cotidianidad venezolana, con lo de la finca Altari y otros hechos de relevancia en el plano nacional, muestran cómo ese producto de exportación que llegó a Haití, que hoy está en Ucrania, que hoy se mueve por donde haya guerra en el mundo, es el mejor resultado de un modelo capitalista que ha atendido la oligarquía en Colombia y que sin duda lo va a poner hasta el menester de convocar a fuerzas internacionales para invasiones como la propuesta reciente del señor Álvaro Uribe Vélez. Por cierto que de manera, uno dice,
extraña o no sé, alocada o cara de tabla o cínica. El partido de Álvaro Uribe, después de esta amenaza, nuevamente jugar a una invasión militar, se quiso vender como víctima, ¿no? Después de la amenaza que directa dio el señor Álvaro Uribe. Pero hablar un poco acerca de quién es Álvaro Uribe, hablar del tema de los falsos positivos. ¿Quién es Álvaro Uribe en Colombia? Además que entiendo que tiene un número importante, que se ha hablado de más de 100 personas que tiene de seguridad, ¿no? Por cierto, pagados por el propio Estado colombiano. El Estado le brinda a los expresidentes un esquema de seguridad que en el caso del expresidente Álvaro Uribe, él conoce todas las acciones que emprendió contra los sectores populares en Colombia e incluso contra un sector de la oligarquía. Recordemos aquí que Álvaro Uribe construye su fortuna a partir de la sangre y su relación con el narcotráfico que le permite consolidar el gran ejército del paramilitarismo. Pero hay una oligarquía también en el poder, caso Juan Manuel Santos y otros, que no lo asumen o no lo asimilan como tal. Una de las divisiones que tiene hoy la oligarquía es esa, es que quien lidera un sector de la oligarquía que masacra, que asesina, que desplaza, es la tendencia de Álvaro Uribe Vélez, y Juan Manuel Santos es como una oligarquía que sin duda ha degustado el poder, ha estado en los gobiernos los últimos 42 años, pero se mantiene un poco distante frente a acciones como las que desarrolla este tipo de sector de la oligarquía colombiana. Ahora, Álvaro Uribe Vélez, que recientemente obtuvo un logro cuando logra que un juez falle a favor de su hermano en una causa abierta por la constitución de un grupo paramilitar llamado los 12 Apóstoles, es el hombre que articula, que generó un proceso de amañamiento en la justicia colombiana para que ninguna causa pudiera tener el sustento necesario para avanzar. Ahora, ya Álvaro Uribe Vélez está en un deterioro, su curva de impacto social en temas electorales en Colombia está cayendo y por eso acude al ejercicio de la frontera buscando, como Venezuela es de interés interno en la política electoral colombiana, entonces asume ese llamado, esa convocatoria, porque además allí en la frontera, pese a que en el Catatumbo han bajado los índices de conflictividad en estos últimos 2 años, eso es importante, aunque no así en el norte de Santander como departamento, el expresidente Uribe lanza esa iniciativa porque ahí tiene soporte de presencia estadounidense en la frontera. Hay que recordar que aún en el gobierno de la paz total, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, con todas las confusiones de los mensajes que se envían al exterior frente al caso de Venezuela y otros casos, ahí se sostiene una estructura de orden militar concebidas por él en las 7 bases, en las 9 bases y luego el gran acuerdo para manejar todo el aparato militar colombiano con la intromisión de los Estados Unidos. Entonces lo hace porque en Bichada hay una brigada que articula un personal uniformado estadounidense, igual hacia Arauca, igual está la presencia de militares estadounidenses en la base militar, en la brigada número 30 de Norte Santander, que tiene sede ahí en Cúcuta, y la 12, que está acantonada en el departamento del Cesar, pero tiene jurisdicción sobre La Guajira y parte de Norte Santander. Lo hace lógicamente porque hay un acompañamiento, es decir, nada de raro que estén trabajando los laboratorios de confrontación bélica frente al accionar contra Venezuela. Por eso Álvaro Uribe, en su deterioro, tiene que lanzar este tipo de iniciativas. Vamos, Juan Carlos, vamos a establecer una pausa, vas a continuar con nosotros a la vuelta y vamos a hablar en la próxima parte de un tema muy importante. Seguramente el presidente de la República, Nicolás Maduro, próximo periodo 2025-2031. ¿Cómo se evalúan estas nuevas relaciones o estas relaciones entre Colombia y Venezuela? Vemos a una derecha colombiana que sigue insistente en tratar, como usted bien lo ha dicho, tienen eso para seguir, lo utilizan como bandera el caso Venezuela para posicionarse en su tema político allá, pero por otro lado vemos a un gobierno de Gustavo Petro que ha dicho ciertas cosas que queremos analizar a la vuelta. De eso vamos a estar conversando. Quédese con nosotros, Juan Carlos Canut, director de la Asociación Colombianos en Venezuela, hablando de lo que tiene que ver estas relaciones Venezuela-Colombia en nuestro país. Pausa cortica, no se aparte, ya venimos, lo dejamos con publicidad. Paga y pégala con el Banco de Venezuela. Ahora tu compra en los comercios te puede salir gratis. Así que no lo esperes más. Haz tu pago móvil del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.
Programa Café en la Mañana nos acompaña, hemos tenido acá con nosotros en la primera parte Juan Carlos Tano, el presidente de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela. La expectativa sobre el tema de las relaciones entre Venezuela y Colombia, además que se ha hablado del tema de la reactivación, el fortalecimiento, un nuevo comienzo, Petro, y también lo que tú decías, Emma, antes de la pausa, ¿no? ¿En dónde nos encontramos en esa relación? En esa relación, tomando en consideración el 28 de julio, posterior a ello, las elecciones, el presidente ha sido juramentado el pasado 10 de enero y es una frontera que se ha activado precisamente con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, y quisiéramos saber cómo evalúa usted esa este nuevo proceso o este nuevo periodo que arranca con el presidente Nicolás Maduro para este periodo 2025-2031 y las relaciones con Colombia y Petro. Nosotros queremos resaltar las cifras. Las cifras son sumamente importantes y creo que de las cifras está pegado el resultado del gobierno del presidente Petro en relación a Venezuela. Más de $1.000 millones del intercambio comercial favorable a Colombia. La balanza es más favorable a Colombia en el año anterior y en casi todos los años ha sido así. Eso no va a ser fácil. Acuérdense cuando en el 2019 se produce el efecto negativo frente al cierre, Duque ofreció la posibilidad de mercados chinos, estadounidenses, y no alcanzaron a llegar al 15% de lo que se alcanza el primer año con Venezuela. Es una mirada, pero más allá de las cifras que son importantes, pero que no son lo significativo en una mirada de gobiernos que son distintos a los tradicionales en Colombia. ¿Por qué? Porque más allá de eso hay una hermandad, hay un proceso de hermanamiento que viene no solo de la concepción bolivariana como tal, sino de la relación Petro-Comandante Supremo Hugo Chávez y todo lo que implica tener una franja de colombianos en el territorio venezolano y de venezolanos en el territorio colombiano. Y creo que ahí juegan dos posturas. La primera postura es una postura muy conservadora, ligada a los intereses de los Estados Unidos, que favorecen sin duda alguna a los sectores de la oposición venezolana, que como ya no tienen fuerza, como no tienen estructura organizativa en el territorio venezolano, la extrema derecha venezolana se apoya en las estructuras políticas del Estado colombiano y por ende son apoyadas por los Estados Unidos. Entonces ahí vienen voces que intentan producir la ruptura, como quienes piden el rompimiento de relaciones, quienes piden el cierre de frontera, y ahí están las respuestas que la vemos entonces en consideración ambigua. Un candidato a la presidencia como el canciller, que suena para ser candidato, juega a complacer un sector de los Estados Unidos, pero en estos últimos 2 meses el señor canciller ha estado como ambiguo porque pareciera que no tiene el apoyo o la mirada complaciente de su candidatura desde la fuerza de Juan Manuel Santos hacia el 2026, entonces tiene que intentar apretar un poco el sonido de su voz, hablar un poco más fuerte frente a temas de relevancia como Venezuela, e insisto, abro paréntesis aquí, Venezuela produce resultados electorales positivos en Colombia. Hay actores de la derecha, sobre todo los medios de comunicación, les es favorable quien ponga un granito para generar el caos, para controvertir el tema con Venezuela. Y creo que ahí la apuesta, o es la línea, la postura que ha asumido el canciller colombiano. Y lo otro es que en medio de las circunstancias con las que se llegó a la presidencia, sin tener un parlamento favorable, sin contar con toda la estructura de Estado para defender el postulado de la paz total, está la postura del presidente Petro, que juega sin duda a la ambigüedad, ¿no? Son mis hermanos, no va a haber ruptura de relación, eso lo garantizo, lo prometo. Sin embargo, uno quisiera esperar una respuesta mucho más contundente frente a temas que incluso son de derecho doméstico, de derecho interno, que además Petro lo ha vivido. Parte de las grandes denuncias del pasado corresponden a todo este ejercicio que se está viviendo aquí, los niveles de persecución y cómo el aparato estadounidense estuvo detrás de la persecución contra Gustavo Petro. Eso es real, así ocurre en el territorio venezolano. Ahora, en materia de soberanía, autodeterminación y la lucha de los pueblos, está claro que hay un ingrediente del fascismo en la derecha colombiana que ataca de manera perversa la estructura, que quiere socavar la estructura de la sociedad política electoral venezolana. Y allí hay diferencias ya de actores. Usted escucha el discurso de los voceros del pacto histórico y encuentra que hay un proceso de hermandad. Sin duda alguna, las candidaturas que se asoman para el Senado en el 2026 van a seguir siendo mucho más fuertes frente al tema Venezuela. Lo importante en esto es que se ha venido consolidando una relación
y que sin duda no va a haber ni rompimiento ni quiebre, así se tengan diferencias. E incluso desde el punto de vista político y electoral hay que entender que esa es una dinámica a escasos 16 meses que tenemos de elegir el próximo presidente de Colombia. Y eso que usted dice es interesante, que en los casos aún que pueda quizás, le pregunto, haber un cambio de gobierno, entiendo que Petro no va a optar por la reelección. No. La importancia de ese intercambio comercial, si nos vamos al tema comercial, que no es solo el tema comercial, pero entendiendo que quizás en un escenario donde puede haber un cambio de gobierno, digamos, la relación comercial se va a poder mantener. ¿Usted cree que...? Mire, es posible porque viendo y mirando hacia mayo de 2026 y junio, segunda vuelta presidencial, lo más probable es que la candidatura que tome fuerza para llegar a segunda vuelta sea una candidatura conjunto de las fuerzas que integran hoy el pacto histórico, con sectores del santismo, eso no se puede negar, y con sectores del Partido Liberal que se han venido fortaleciendo en este periodo. Y esa coalición va a permitir, lógicamente, que medianamente se continúen con los acuerdos, porque el 60% de esa candidatura, en su gran mayoría, la pone el modelo de gobierno del presidente Santos, y va a ser fuerte la posibilidad de construir un Congreso distinto. Si el Congreso se hace mayoritariamente de los sectores progresistas, aunque la presidencia se tenga en coalición con los otros factores, ahora no descarto otros factores que se sumen, pero estos son los dos factores más importantes que se construyen. Además, cuando ya se tiene a un ministro de Interior como Juan Fernando Cristo, de Norte Santander, cercano a Juan Manuel Santos, con la posibilidad y que ha venido asomando la candidatura, su nombre, a la presidencia de la República. Yo creo que es posible darle continuidad. Sin duda alguna, si la extrema derecha se llegase a apoderar, que lo vemos difícil en estos momentos, podrían ocurrir cosas distintas, pero hasta ahorita se hacen todos los esfuerzos para darle continuidad. Lo más importante, los pueblos se vienen empoderando, se vienen generando procesos que articulan desde el corredor fronterizo la intencionalidad de un pueblo y del otro. Y creo que eso es sumamente valioso para construir una gran fuerza. Muchísimas gracias, Juan Carlos Tano, director de Asociación de Colombianos en Venezuela, dando detalles de lo que va a ser este nuevo acercamiento entre Venezuela y Colombia en este nuevo periodo del presidente de la República, Nicolás Maduro, y cómo, a pesar de ese esfuerzo que viene desarrollando el gobierno bolivariano de estrechar esos lazos de hermandad, de integración y de cooperación con el pueblo hermano de Colombia, sigue entonces esas voces agoreras de la derecha de Colombia tratando de torpedear todo o cualquier intento que se pretende ejercer. Mire, señor Caballero, vamos a despedirnos, 11:55, pero hoy es el Día de la Divina Pastora. Así es. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha publicado a través de su cuenta en la red social Instagram una historia que queremos compartir con todas y todos ustedes antes de despedirnos para los devotos de la Divina Pastora. Ahí les vamos. Pedimos sus bendiciones allí. Bueno, la feligresía de la Divina Pastora está activa desde Barquisimeto, Estado Lara, y seguro a lo largo de la programación de Venezolana de Televisión van a tener los detalles. Nos despedimos, señor Caballero, 11:56 minutos de la mañana. Bien pendientes de lo que será la sesión en la Asamblea Nacional, este encuentro con los diferentes factores políticos de cara a la reforma, modificación de las leyes electorales, porque eso tiene que ver con las elecciones de este año 2025. Siempre con una sonrisa, el cobra bien le va bien, será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Chao. Y este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.